Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder aprender de tu palabra. Señor, pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Job capítulo 1 en su Biblia. Job capítulo 1, por favor. Vamos a empezar en el versículo 13, por favor. Job capítulo 1, versículo 13. La Biblia dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego del cielo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionas ante los problemas? Los problemas que Job enfrentó vinieron de golpe, sin previo aviso. Lo increíble no es la cantidad y la gravedad de los problemas, sino la reacción que Job tiene ante esos difíciles problemas. Cuando los problemas tocan a nuestra puerta, las máscaras se caen, las apariencias no sirven. Nuestra forma de reaccionar ante los problemas va a ser tal y como es. ¿Por qué un hombre de carne y hueso, con nuestras mismas debilidades, luchas, tentaciones y problemas, puede llegar a reaccionar de una forma que probablemente es muy distinta a la forma en que usted y yo reaccionamos ante las dificultades? ¿Qué pasó en la vida de este hombre que al reaccionar ante tal pérdida, él lo hizo de manera tan adecuada, tan correcta, tan ejemplar? ¿Sabe? No basta con estudiar este tema. La verdad es que la comunión íntima del creyente, la comunión diaria con el Señor, es la clave para que usted y yo podamos reaccionar ante los problemas de manera correcta. No es aprender 4 o 5 principios de cómo debo reaccionar ante los problemas y luego los problemas vienen a mi vida y yo voy a estar programado para responder de cierta forma. No funciona así. Cuando le doy espacio a mi Señor para que Él pueda transformar mi vida, mis actitudes, mis reacciones y mi vida,
entonces a la hora de enfrentar problemas y dificultades, las reacciones también serán acorde a ese cambio, a esa transformación. Los versículos del 13 al 19 resumen el sufrimiento que Job llega a experimentar. En el versículo 12, Dios le da permiso a Job para que le da permiso a Satanás para que Satanás pueda dañar la vida de Job, e inmediatamente en el versículo 13, Satanás se pone en el trabajo de dañar la vida de este personaje. Lo que leímos nos muestra 4 diferentes instrumentos que Dios llegó a utilizar para afectar la vida de Job. En la siguiente diapositiva usted puede ver un cuadro, resumen. Se nos dice que fueron los sabeos los que llegaron a dañar a las 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y obviamente los criados que se tenía para cuidarlos. Fue un rayo del cielo que llegó a afectar a las 7,000 ovejas y a los pastores que se necesitaban para cuidarlas. Fueron los caldeos que se agruparon y dañaron a 3,000 camellos y a los criados que estaban al cuidado de ellos. Y fue un tornado, un fuerte viento que mató a los 7 hijos y a las 3 hijas de Job. Esto es lo que él experimentó. Cuando tú y yo comparamos nuestros problemas y nuestras dificultades frente a la dificultad, la gran dificultad que Job enfrentó, probablemente la mayoría de nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros nos quejamos por mucho menos, que nosotros probablemente nunca vamos a enfrentar una prueba tan difícil, tan complicada, de tanta intensidad como la que Job experimentó. Lo raro es que aun cuando nuestras aflicciones son fuertes, nuestra reacción ante los problemas no es como la que Job tuvo. Hermano, a Job se le murieron 7 hijos. No dejes que la lectura de este libro, no dejes que la familiaridad de esta historia de Job nos lleve a olvidarnos de lo grave. Se le murió 7 hijos. Se le murieron 7 hijas. De un rato a otro, todo su negocio, todo su sustento, todo el mecanismo que él tenía para sustentar a su familia, de un rato a otro él lo perdió. Perdió su familia, su negocio, su riqueza. Perdió mucho. Pero como dije, más importante que las tremendas pérdidas de este hombre, es sumamente significativa la reacción que este hombre tiene cuando se le muere su familia y pierde su negocio y su riqueza. Los versículos 20 en adelante nos hablan de esa reacción. El texto dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes? Este hombre tiene diferentes reacciones según este versículo. Tiene una reacción emocional. El versículo 20 nos dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza.
Esa era la forma en que una persona llegaba a mostrar el dolor que sentía. Hermano, está muy bien que nosotros en los momentos difíciles en los que nos encontramos, no lleguemos a negar cómo nos sentimos, no lleguemos a tratar de negar nuestra parte emocional. ¿Cómo no lo hizo? No pienses que negar la parte emocional significa que soy más espiritual. Cuando el dolor topa nuestra puerta, es muy correcto, está muy bien que nosotros demos paso a las emociones, que nosotros podamos afligirnos, podamos llorar, podamos sentir lo que se siente cuando pasamos por dificultades, por problemas. No somos robots. Dios no nos creó así. Nos creó para que nosotros sintamos el dolor. Sintamos lo difícil que es pasar por dificultades. Rasgó su manto y rasuró su cabeza. En medio de esta explosión de emociones, lo que tú y yo sí debemos tener cuidado es que debemos llegar a limitar nuestras emociones para que éstas no lleguen o no nos lleven a tomar decisiones equivocadas. El versículo 20 no termina con la declaración de rasgar su manto y rasurar su cabeza, sino termina diciendo: y se postró en tierra y adoró. Y la palabra postrarse tiene este significado en el versículo: absoluta sumisión y adoración. Este hombre dio paso a que su parte emocional se afecte. Por supuesto, le dolió perder 7 hijos, 3 hijas y todas las posesiones materiales, todas las bendiciones que Dios le había dado. Pero no dejó que su dolor emocional le llevara a hacer cosas o a decir cosas o a actuar de cierta forma en la que después él se podría arrepentir. Está bien dejar que salgan a flote las emociones, pero también debemos tener cuidado a la hora de exteriorizar toda nuestra parte emotiva, de poner un límite y saber que todo eso que nos aflige, que nos afecta, no es un tiempo para la conmiseración, no es un tiempo para el extremo en el dolor y como si no tuviéramos esperanza. Debemos postrarnos, debemos someternos a Dios y debemos adorarle. Él está en control. Y aun cuando yo no entienda por qué pasa una circunstancia difícil en mi vida, aun cuando yo pueda estar en desacuerdo, aun cuando sea el mejor tiempo en mi vida cristiana y viene tal o cual cosa, aun cuando es correcto rasgar el manto y rasurar la cabeza, hay que limitar la emoción. Hay que postrarnos con absoluta sumisión y adoración a nuestro Dios. Job reaccionó emocionalmente. Job reaccionó de manera lógica. Observa versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Observa la palabra desnudo. Este hombre se siente así. Es interesante que él usa esa palabra y no usa palabras como mutilado, herido. Y sabes, cuando uno pierde un ser querido, a veces no nos sentimos desnudos,
sino a veces podemos sentirnos mutilados, heridos, como que algo de nosotros murió con ellos. Cuando perdemos posesiones materiales como Job al extremo, a veces estamos tan pegados a lo material que es como que una parte de nosotros se perdió. Job no se siente mutilado, no se siente herido, se siente desnudo. Aún hablando de sus 7 hijos y sus 7 hijas, tenía un saludable amor por ellos y no tenía un amor dañino, equivocado, extremo, que cuando muere un ser querido, yo estoy muriendo con ellos. Él ama a su familia, pero no se siente herido, no se siente mutilado, no se siente incompleto, se siente desnudo. En medio de los problemas es importante reaccionar de manera lógica. Hermano, lo más grande no podemos perderlo. Nuestra fe, nuestro Señor. Lo más grande no podemos perderlo. Así es que cuando nos toca enfrentar una pérdida de un familiar o de posesiones materiales, por supuesto que nos va a afectar. Por supuesto que le afectó a Job y llegó a rasgar su manto y rasuró su cabeza como expresión de dolor por lo que estaba pasando. Pero a veces nuestra reacción va más allá de lo emocional, va más allá de lo lógico, y a veces nosotros podemos aún pensar en cosas desproporcionadas, en cosas extremas, cuando aún siendo difícil perder un ser querido, lo más importante no se ha perdido. Lo más importante no se puede perder. Tu salvación, tu Señor, tu fe. Así es que tengamos cuidado a veces de esas reacciones ilógicas, desproporcionadas, extremas, a la hora de pasar por difíciles problemas. Tienes en la pantalla un pasaje que dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Recordemos este pensamiento. Y sabes, a veces desde nuestra posición uno puede estar de acuerdo con este pensamiento. Y la verdad es que muchas veces cuando empezamos a experimentar pérdidas, realmente ahí nos damos cuenta lo excesivo que es nuestro apego a las cosas materiales. Y como la Biblia claramente dice, las cosas materiales sí son importantes, no son esenciales. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, no vamos a poder llevar las cosas. No vamos a poder llevar la linda casa, el lindo auto, todos los muebles, todas las pantallas planas. Eso va a quedarse ahí para que otros disfruten o se peleen a ver quién recibe qué. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Debemos tener cuidado de no apegarnos tanto, de no apegarnos pecaminosamente a las posesiones materiales e incluso a las personas.
Sabes, Job tuvo una tercera reacción. Fue su reacción espiritual. Y esta reacción espiritual, puedes observar 5 elementos en esta reacción. En el versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Sabes, cuando enfrentamos problemas, algo que debería pasar en nuestra vida es llegar a adorar a Dios por lo que nos ha pasado. Cuando enfrentamos dificultades es una buena idea para quejarnos por todo lo que nos pasa. Por pobre de nosotros lo que nos acontece. A nadie más le pasa cosas difíciles. Este hombre no entró en un proceso de conmiseración. No entró en un proceso de sentir lástima por sí mismo. Este hombre aprovechó esa circunstancia difícil en su vida para adorar a Dios. A veces es fácil adorar a Dios cuando todo marcha bien, cuando estamos disfrutando de la bendición de Él. Pero la verdad es que nuestra adoración a Dios no solo debe ser expresada cuando estamos en bonanza y estamos experimentando la bendición de Él, sino en los momentos difíciles de la vida. Nuestra reacción debería ser postrarnos en tierra y adorarle a Él, porque aún en medio del dolor, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno. Puedes observar una cita en pantalla que dice: estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Sabes, este versículo, como lo ves, muchas veces es utilizado y memorizado por nosotros para mostrar lo importante de la preparación personal. Estén siempre preparados a responder ante todo el que os pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Cuándo fue la última vez que un incrédulo se acercó a ti y te dijo: háblame de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que una persona que no conoce de Dios se acercó y dijo: quiero que me hables de la Biblia? ¿Por qué eso no es frecuente? ¿Por qué para el apóstol Pedro lo que él dice en el texto parece ser algo normal, parece ser algo que se debe esperar, que nos debe pasar a nosotros los cristianos, pero en la práctica tal vez no ha habido ni siquiera la primera vez que un creyente se ha acercado a un incrédulo se ha acercado a nosotros y nos ha dicho: háblame de Dios? ¿Sabes cuál es la razón? El versículo, este pasaje, está en el contexto de la reacción que tenían los creyentes de ese tiempo. En ese tiempo era tan complicado, cuando el emperador Nerón estaba gobernando, que los cristianos eran tomados y eran llevados al jardín de Nerón, y en unos postes que había en ese jardín los amarraban, les ponían combustible en su cuerpo, les quemaban, y Nerón en su carruaje pasaba por en medio de ellos. ¿Sabes lo que les enseña Pedro? Aún en medio de ese sufrimiento, aún en medio de esa situación extrema, reaccionen como un hijo de Dios debería reaccionar. Y sabes, cuando el incrédulo observa en nuestra vida que nuestro cristianismo no es teoría nomás, y nos observa experimentar dificultades, problemas, cosas difíciles en nuestra vida, y ese incrédulo observa la forma en que nosotros reaccionamos ante esas dificultades, y cuando esa reacción es correcta, como la de Job,
ellos empiezan a interesarse en lo espiritual. Estén siempre preparados a responder ante todo el que os pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Necesitamos un cristianismo no teórico. El incrédulo necesita observar un cristianismo distinto, un cristianismo real, un cristianismo que cambia la vida, un cristianismo que aún en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las cosas difíciles que tú y yo experimentamos, ellos nos ven reaccionar como un hijo de Dios debe reaccionar, y eso va a despertar el interés por lo espiritual. Tú y yo necesitamos reaccionar de manera correcta ante los problemas, no solamente por seguir el ejemplo de Job. Necesitamos reaccionar de manera correcta porque el incrédulo necesita ver esa reacción que le llevará a ser atraído a los pies de Cristo. Por eso es importante reaccionar adecuadamente ante los problemas. Job adoró a Dios cuando enfrentó difíciles cosas. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Observa la siguiente diapositiva. ¿Quién le quitó a Job las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas? Los sabeos. ¿Quién le quitó a Job las 7,000 ovejas? Un rayo del cielo. ¿Quién le quitó a Job los 3,000 camellos? Los caldeos. ¿Quién le quitó a Job sus 7 hijos y sus 3 hijas? Un tornado. Y a la hora de responder Job, en vez de responsabilizar a los sabeos, a los rayos, a los caldeos y a un tornado, a la hora de determinar quién le quitó todo eso, este hombre dice: Jehová dio y Jehová quitó. Una de las cosas que debemos aprender tú y yo es darnos cuenta. Decidir vivir bajo la soberanía de Dios, bajo el hecho de que Dios está en control. No culpemos a las circunstancias. No es la política del gobierno o mi cuerpo tiene genes defectuosos de mis padres que por eso me enfermo con frecuencia. No son las circunstancias. No debemos vivir bajo las circunstancias. Debemos vivir bajo la soberanía de Dios. Dios decidió quitar a Job sus riquezas y su familia. Es mucho más saludable cuando tú y yo somos conscientes de la soberanía de Dios. Es mucho más saludable cuando reconocemos que Dios está en control. Es mucho mejor dejar de responsabilizar a las difíciles circunstancias que tú y yo experimentamos y ponernos bajo la mano de Dios y saber que Él ha permitido esta pérdida en mi vida. No son las circunstancias, no son los hijos, no son la esposa, no es el país. Debemos aprender a vivir bajo la soberanía de Dios. Dios está en control. Job no responsabilizó ni a los sabeos, ni a los rayos, ni a los caldeos, ni al tornado por sus pérdidas. Él aprendió a vivir bajo el control de Dios y cuando le tocó perder todo lo que perdió, él dijo: Dios dio y Dios quitó. Yo vivo bajo el control de Dios, no bajo las circunstancias fluctuantes en mi vida. ¿Sabes? El verso 21 nos muestra otro detalle en la reacción espiritual de este hombre. Al final del versículo dice: sea el nombre de Jehová bendito. Cuando tú y yo experimentamos problemas, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Cuando tú y yo pasamos por pérdidas, pasamos por dificultades en el diario vivir,
¿Cuáles son las palabras que salen de nuestros labios? Jesucristo enseñaría en Mateo 12 que de la abundancia del corazón habla la boca. Él nos enseñaría que hay una conexión entre la vida espiritual, la vida interna del creyente y lo que se manifiesta a través de las palabras. Así es que cuando vemos a este hombre Job, que de su boca sale bendición para Dios, nos damos cuenta de la realidad espiritual de su corazón. Hermano, ¿cuáles son tus reacciones ante los problemas? Cuando te ha tocado algo difícil, cuando se presentó una pérdida, un problema, una dificultad, ¿cuáles fueron tus palabras? Sabes, el problema no está en nuestras reacciones ante los problemas. Nuestro problema está acá adentro. Nuestra boca exterioriza la realidad de nuestra vida espiritual. Cuando acá adentro no está bien, no estoy bien con mi Señor, no le estoy dejando obrar y transformar mi vida, mis palabras van a reflejar el estado en el que se encuentra mi vida espiritual. Job pudo reaccionar de manera adecuada ante los problemas, no porque se programó y dijo, a ver, paso 1, adoro a Dios. Paso 2, me someto al control de Él. Paso 3, bendigo a Dios. Paso 4, conservo mi integridad. Paso 5, no le voy a culpar a Él. Él dejó que Dios le transformara. Y a la hora de experimentar un grave problema, su reacción fue congruente con la transformación que Dios ya había hecho dentro. Y cuando tuvo que hablar, bendijo el nombre de Jehová. ¿Observaste la palabra? Bendito, bueno. Y a veces cuando pasamos por problemas y dificultades tratamos de buscar culpables. Es que la esposa que tengo, es que los hijos que tengo, es que el país en el que vivo, es que las circunstancias que me han tocado. Otros son culpables. Este hombre, en vez de buscar culpables, incluso otros culpan a Dios. En vez de buscar culpables, las palabras que salieron de la boca de él es llegar a bendecir a Dios. Dios es bueno. ¿Por qué se murió mi familia? Probablemente no tenía respuestas. ¿Por qué perdí mi negocio? Probablemente no tenía respuestas. Pero sabía que su Dios era bueno. Sabía que su Dios estaba en control. Sabía que lo que había sucedido no era el resultado de las circunstancias, era el resultado de que Dios tomó la decisión de que este hombre pierda todo lo que perdió, y aun cuando no lo entendía, su relación era tan cercana con Dios que él sabía que su Dios seguía siendo su Dios y seguía siendo bueno. Y por eso bendijo el nombre de Jehová. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job. Y sabes, a veces en la vida de nosotros los cristianos, cuando las cosas se llegan a complicar, a veces son los pretextos, las razones que usamos para que nuestra vida espiritual se deteriore. Yo no sabía que la vida cristiana era tan difícil, así es que yo ya dejo esta cosa, ya me salgo de esto. Yo no sabía que esto era complicado. Y a veces en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, es cuando menos leemos la Biblia, cuando menos oramos, cuando menos venimos a la iglesia, cuando menos queremos involucrarnos en las cosas del Señor, cuando debería ser exactamente lo opuesto. Cuando más difícil es la prueba, más necesito acercarme a mi Dios. Ten cuidado
de tomar decisiones equivocadas, impulsado por el dolor, el sufrimiento, por los problemas, por las dificultades. A veces llegamos a justificar ciertas acciones, ciertas palabras, cierto comportamiento, ciertas decisiones. A veces cuando estamos en ciertos momentos complicados de la vida, llegamos a justificar cierto comportamiento pensando que Dios va a entender que tome esta mala decisión, que peque de esta forma porque ahora estoy en un momento crítico en mi vida. Job conservó su integridad. En todo esto no pecó Job. Y realmente se conoce al cristiano, se conoce el nivel espiritual de un cristiano cuando pasa por momentos difíciles, y aún pasando por momentos difíciles, sigue tomando decisiones que están acordes a la palabra. No justifiques un comportamiento equivocado porque estás en medio del dolor. No tomes decisiones pecaminosas porque estás en medio de la aflicción. En todo esto no pecó Job. ¿Sabes? Un quinto elemento en la reacción espiritual de Job se encuentra en la última parte del versículo 22. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes? El ser humano, tú y yo tenemos la tendencia de culpar a otros. Lo aprendimos muy bien desde nuestros primeros padres cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? La mujer. Cuando Dios le preguntó a la mujer, la serpiente. Y el ser humano tiene la tendencia de culpar a otros, de responsabilizar a otros por las cosas que le pasan, y a veces el creyente llega al punto de responsabilizar inclusive a Dios. Lo hizo Adán y Eva. ¿Qué hiciste, mujer? La serpiente. ¿Quién creó a la serpiente? Y sabes, tenemos la tendencia de culpar a otros. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y este hombre, en medio de perder sus 7 hijos, sus 3 hijas y todo su negocio, él dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no le culpó a Dios. No entendía todo el panorama, no entendía todo lo que pasaba. Él no sabía la charla que tuvo Satanás con Dios el Padre cuando le propuso tentar a Job. Él no conocía esa parte de la historia. No tenía todos los detalles de lo que estaba sucediendo, pero sabía que Dios es bueno y que Él no es culpable y que Él bendice a sus hijos. No atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante los problemas? En el aspecto emocional, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Extrema? ¿Desproporcionada? ¿Cómo es nuestra lógica en medio de los problemas? ¿Nos sentimos heridos? ¿Mutilados por lo que hemos perdido? ¿O tenemos un apropiado concepto de las posesiones materiales y aún de los afectos a otras personas? ¿Cómo es nuestra reacción espiritual? ¿Hay adoración? ¿Hay un reconocimiento de la soberanía de Dios?
usamos nuestra boca para bendecir el nombre de Dios, nos comprometemos a conservar nuestra integridad, no llegamos a culpar a Dios por las cosas difíciles que nos pasan. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el ejemplo que nos das a través de este hombre Job. Un hombre de carne y hueso con nuestras mismas luchas, debilidades y tentaciones. Pero gracias porque Él nos muestra que es posible llegar a cultivar tanto nuestra relación contigo, que a la hora de reaccionar ante las cosas difíciles de la vida, lo podemos hacer de una forma en la que tú sales glorificado. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de lo importante que es reaccionar ante los problemas de manera correcta, de manera adecuada. No solamente por nosotros, sino por la atracción que ese tipo de reacción puede tener en la vida del incrédulo. Que la gente pueda ver un cristianismo real, un cristianismo transformador, diferente. Y a la hora de reaccionar ante las cosas que nos pasan en esta vida, que tu nombre pueda ser glorificado, que tu nombre pueda ser exaltado por cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Veo sus manos, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, es totalmente voluntario, no se sienta presionada, no se sienta presionado. Si usted desea, usted que nos visita puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Es totalmente voluntario, si no quiere hacerlo está bien, pero si quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, en este momento, venga, denos el privilegio de poder hablar un ratito con usted. Padre Celestial, quiero darte gracias por las personas que nos visitan. Señor, yo te ruego, tú que conoces su vida, sus necesidades, te pido que conforme a tu voluntad tú puedas suplirlas. Te pido, Padre, si todavía no te conocen a ti como Salvador personal, que hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, Señor, tus hijos, en medio de problemas, cuando ya no podemos más. Ayúdanos a confiar en tus promesas, que éstas sean suficientes para nosotros, Señor. En medio de las dificultades, ayúdanos a buscar en ti refugio.
ayúdanos a no temer, a saber que estás con nosotros, a saber que no nos fallarás, a saber que la verdadera esperanza está en ti. En momentos donde estamos quebrantados, que a través de tu palabra podamos escuchar tu voz y podamos saber que tú estás con nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos por favor. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás,
Amén.